planeación al 2050, por lo menos. Planeación al 2020, estamos a unos años, 5 años más ya desde el 2020. No podemos ir ahí. 2030, 2050 o 2100. Las crisis son cada vez más recurrentes, así dicen algunos gobernantes. La realidad es que nos damos cuenta que no es cierto que haya crisis. Lo que hay son cambios de época. Y eso hay que comprenderlo, porque cada vez que hay un cambio de época, tenemos que actualizarnos en todo sentido. Ustedes, los jóvenes, están más analógicos o están más digitales. En la medida que su cultura se acerque más a todos esos aparatitos y computadoras, etc. Yo diría que este cambio de época de la cultura analógica a la cultura digital es parte de lo que tenemos que imaginar un poco hacia el futuro. ¿Qué va a pasar con los gobiernos, con la administración pública? ¿Qué tipo de administrador público se va a requerir con una cultura digital? Para el manejo de grandes datos. Quien no sepa manejar grandes datos está perdido, porque es lo único que va a haber. Grandes datos. Aquí está un experto en ello, el ingeniero Roberto Galván, que hemos comentado sobre estos temas. Él dirige el Instituto Hacendario del Estado de México. Si sumaran las cuentas de predial que tiene el Estado de México, solamente ahí tenemos un volumen de manejo de datos extraordinario, y todo lo que de ahí se deriva. Bueno, pues todo eso nos lleva a una búsqueda de innovación constante en el ejercicio público-privado. Están innovando. Hoy la exigencia de la administración pública son administradores públicos innovadores, y administradores públicos con cultura digital, pero innovadores, y que estén viendo lo que está sucediendo en el resto del mundo. No se trata de estar inventando el hilo negro, ese lo inventan todos los días en muchas partes. Lo que hay que tener es conocimiento de lo que está pasando en otros países, cómo está avanzando la administración y cómo podemos aprovecharla para nosotros. Eso nos obliga a un esquema distinto de planear el futuro, y ahí es donde entran precisamente los enfoques prospectivistas para responder a mega tendencias y a solucionar problemas con comportamientos coyunturales y sustratos estructurales. Esto que se dice así rimbombantemente no tiene otro sentido más que hay que planear el futuro, no de un año, no de dos, insisto, es de muchos años. Las aportaciones en la gestión pública durante las últimas décadas se concentran en 4 aspectos. Primero, sustentabilidad. Administración pública que no tiende a la sustentabilidad está perdida también, porque los recursos se van agotando. Pensemos en el agua, por ejemplo, que manejan los ayuntamientos. Si no crean un diseño de prospectiva sustentable en materia de agua, van a tener problemas severos. Ya hay municipios donde el agua se surte por tandeos en algunas comunidades, y eso a ver que lo cobran, o que intenten cobrarlo en una ciudad a la que no le surten. Nomás se para el agua y las marchas son, pero algo insoportable. No las puede resistir ningún gobierno. El agua tira presidentes y tira gobiernos. Esa sustentabilidad. Y lo mismo, está viendo un programa en CNN de cómo están buscando a los depredadores en la selva de Brasil, donde en la selva están destrozando la madera, están destrozando para buscar oro, y tuvieron que inventar la policía ambiental, porque esto afecta precisamente a la población en general. Integralidad e interdependencia de los asuntos públicos, cada vez más. Luego, corresponsabilidad del gobierno y todos los actores sociales. En el tema que nos preocupó mucho de seguridad pública, por ejemplo, si no avanzamos
con la participación de la sociedad, es un problema que no se va a resolver nunca. Es problema de todos. La gente lo ve como un problema solo del gobierno. Es que el gobierno no hace caso, es que el gobierno tiene una mala policía. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? 75% de la población inglesa espía al Scotland Yard, que es la mejor policía del mundo. Bueno, esa incorporación no la hicieron en un día, la hicieron desde la Segunda Guerra Mundial. Ahí se dieron cuenta de lo importante que era la participación ciudadana. Y luego el tema de gobernabilidad y gobernanza. Miren estos lamentables sucesos de hace unos días del Mexibus. Hacía años que, yo recuerdo, en el Estado de México no se veía. Pero tiene que ver con cómo se van tocando intereses creados y cómo tenemos que ver cada vez que tomamos esas medidas de cómo atenuar esos intereses creados. Para atenderlos entonces requerimos esa planeación que nos permita diseñar un modelo de planeación abierta y creativa. No tiene sentido mantener una planeación exclusiva del gobierno si no participa la ciudadanía. Es indispensable. El licenciado Martínez Legorreta, que preside el Consejo Cívico de aquí de Toluca, él está en constante contacto con organizaciones del municipio y sabe lo importante que es estar incorporando esas aspiraciones que tienen precisamente para hacer los planes, los programas y los presupuestos. Hacia el 2050, todos los que trabajan, todos los organismos que trabajan, como el Proyecto Milenio, por ejemplo, Naciones Unidas, y todas las organizaciones, los think tank, que trabajan en prospectiva, tienen muy claro, primero que nada, sustentabilidad y sostenibilidad que comentamos, cooperación y solidaridad entre los países, justicia económica. Miren, el tema de la deuda externa que se vuelve deuda interna se va a complicar severamente. Lo de Grecia, esa crisis de Grecia donde tuvieron que intervenir prácticamente todos los países de Europa para sacarla adelante, pensemos nada más si no solo se diera en Grecia y si simultáneamente se da en 10 países, nada más digo en 10. ¿Cómo se pondría la economía mundial? Y donde que las cosas en América tienen un problema con la Argentina, está Venezuela con problemas, así de que no sería difícil en algún momento tener eso. Pues para eso requerimos ver qué es lo que se tiene previsto, primero para evitarlo y luego para en su momento cómo resolverlo. El tema de la soberanía que se va actualizando, cómo va a ser la sociedad mundial del 2050 en materia de soberanía. Si ya estamos muy intervenidos, no se puede negar, por ejemplo, que nosotros formamos parte, junto con Canadá, del área de influencia de Estados Unidos, no hoy, hace muchos años. Si alguien ha hecho prospectiva política, de geopolítica, son Estados Unidos. Por eso se quedaron con más de la mitad de nuestro territorio. Ellos calcularon bien y empezaron a meter en Texas que la colonización, etcétera, sí, pero aquí mandaron a colonizar pues a San Houston y a otros más, que eran los que iban a preparar la guerra, Texas contra México, para hacer la independencia. Ahí está un libro sobre eso en el Japón, muy bueno y muy claro al respecto. Seguridad, pero no el tipo de seguridad de que no nos asalten aquí en la calle, que desde luego no van a asaltar, pero no, el tipo de seguridad que se requiere es la seguridad alimentaria, por ejemplo. ¿Cómo vamos a calcular que nuestros países se preparen para esa seguridad alimentaria? Antes se tenía, por ejemplo, en México un segurito por ahí llamado Conasupo. El gobierno del presidente Cedillo decidió que ya no, pero Conasupo guardaba granos básicos para la alimentación del pueblo mexicano por 3 meses.
para eso estaban, hoy están abandonados todos los hilos que había en todo el país. Esos eran para eso precisamente. Y se mantenía un régimen de producción que alcanzara. Imaginen ustedes si no nos preparamos pues hacia el 2050 para eso. Luego tienen el tema de valores, que el ingeniero Roberto Galván estupendamente nos dio una conferencia hermosísima sobre el desarrollo del ser humano hace unos días. Pero el tema de los valores, cómo se vaya actualizando esos valores, porque son convivencia, son las creencias que tenemos precisamente. La democracia va a ser la misma que tenemos hoy, o cómo diseñamos la democracia hacia el 2050. Algunos con partidos políticos, otros, vean ustedes lo que está pasando ya con la representación. La representación está en crisis con las nuevas computadoras, teléfonos. Se le puede preguntar a la gente diariamente qué quiere, cómo quiere resolver un tema. Se le puede preguntar, hay mecanismos ya para hacerlo. De hecho, en el Facebook, que hoy se usa mucho de manera frívola, pues tenemos una orientación, una opinión pública. Derechos humanos, ¿cómo van a ser los derechos humanos para el 2050? ¿Qué esperamos de esos derechos humanos? El cambio en el concepto de poder, y no se digan los movimientos migratorios, hoy en crisis en Europa, pero aquí en crisis en Estados Unidos y en México desde hace muchos años. ¿Cómo pensamos que se va a resolver al 2050? Abrimos las fronteras, hacemos acuerdos. ¿Qué hacemos para tener una visión de la sociedad mundial en el 2050? Y ahora concentrémonos un poquito en algo más cercano, la administración municipal. Necesitamos generar políticas de gobierno que respondan a la dinámica demográfica. Va cambiando muchísimo un municipio cuando va creciendo la población, pero hay otros que con fenómenos de inseguridad los tenemos en el norte, donde están abandonando los municipios. La gente está yendo, no nomás se los llenan aquí, otros se vacían. Desarrollo urbano sustentable, desarrollo urbano, no crecimiento urbano. Hay que planear el desarrollo urbano. No vamos a caber, bueno, por eso lo más improductivo, lo más contrario al progreso es el automóvil hoy día. Ya se cuestiona inclusive si debemos seguir haciendo ciudades para el automóvil. Acabo de ver, y se lo mandé a un buen amigo del gobierno del Estado, en Alemania, en 1901, inauguraron el mejor tren que reconocen que hay en Europa, el monorriel. Desde 1901 funciona. Es en una ciudad alemana y es lo más eficaz que hay y no ocupa nada de piso abajo, no es segundo piso ni nada. Pero lo que sostienen es: no hagamos más ciudades para el automóvil, porque no van a caber en ninguna vialidades que se hagan. Necesitamos construir ciudades con infraestructura vial, pero de transporte colectivo. Bueno, contribuir al desarrollo y aseguramiento del capital intelectual, porque cada vez que hay gente muy capaz, sobre todo los jóvenes, pues si ven la oportunidad de irse a otro país se van. Y eso nos empobrece mucho, aunque ellos los enriquezcan. Fortalecer la integración social, otra vez volver al término de la familia. Pero ¿cómo va a ser la familia para el 2050? ¿Cómo queremos que sea la familia? ¿Queremos que sea una familia tipo Estados Unidos? Donde a los 18, 19 años los hijos se van por un lado unos, por otro lado otros, los padres se quedan solos. ¿Cómo queremos que sea nuestra familia? ¿Cómo queremos que sea la convivencia? Eso es lo que tenemos que pensar. Inteligencia gubernamental como elemento estratégico para fortalecer la capacidad de dirección.
inteligencia gubernamental que se basa en una cantidad de datos que ya tenemos hoy día, pero que no los tenemos amarrados. Y luego algunos directivos se ven con miedo para amarrarlos, porque se va a saber todo de nosotros. Ya se sabe. Pero juntar, por ejemplo, toda la información que hay en educación, en salud, en hacienda, toda la información que tenemos de cada uno de nosotros nos daría una oportunidad extraordinaria para tomar decisiones. El gobierno no puede avanzar más si no hace una base de datos interoperable. Y desde luego para eso va a necesitar algo muy importante. ¿Y quién la va a interpretar? ¿A quién está preparando para eso? Entonces, vamos hacia procesos estratégicos que debiéramos revisar en perspectiva. Ingresos. ¿Van a ser los mismos ingresos que hoy tenemos o los vamos a modificar? ¿Qué fiscalidad queremos para el futuro? Esa fiscalidad para el futuro va a estar basada, por ejemplo, en los municipios en el predial. ¿Va a alcanzar esta? Las obras las vamos a financiar, por ejemplo, las carreteras con peaje, o va a ser mejor financiarlas como antes le hacíamos, con cooperación, repartir entre los beneficiarios y las vialidades gratuitas, o el transporte gratuito y las carreteras de costo. Tenemos que pensar en qué tipo de fiscalidad vamos a tener. Los egresos, el gasto va a seguir siendo el mismo, porque miren, ahora se habló, por ejemplo, del presupuesto base cero, pero ¿qué avances se tuvo? Consolidación de algunos programas, supresión de algunos programas, pero en lo esencial el gasto va a ser el mismo. Ustedes saben mejor que yo porque lo estudian más, pero eso es lo que tenemos que ver hacia el futuro. ¿Cuál va a ser la estructura de los egresos? ¿Las técnicas del presupuesto van a ser las mismas? ¿Habrá unas nuevas? ¿Habrá que presupuestar para 5 años, 10 años, como eran los planes quinquenales en la Unión Soviética? El gobierno más grande, más pequeño, acaba de salir publicada la encuesta, el censo, perdón, de servidores públicos, y aparentemente se fue al doble, pero ¿qué creen? No es cierto, no se fue al doble, no sumaban a los maestros. Y entonces sí tiene una cifra muy fuerte. Pero ¿cuántos vamos a hacer? ¿Cuántos servidores públicos habrá para entonces? Porque ya con las computadoras a lo mejor no se necesitan tantos, ¿eh? Y si tenemos procesos digitalizados y todo se va digitalizando, a lo mejor lo que va a necesitarse es el operativo. Y si aparecieron los robots para barrer las calles, para arreglar los jardines. En seguridad, ¿qué tipo de seguridad vamos a tener? ¿Cuál vamos a requerir? En desarrollo económico, ¿cómo vamos a basar el desarrollo económico? Sobre todo los jóvenes. ¿Cómo vamos a alimentar el empleo de esos jóvenes? ¿Con qué salarios? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Porque cuando uno ve cifras, aumentó el empleo en el Estado de México y está aumentando 180,000, pero decimos, ¿y dónde? ¿Dónde? ¿En qué municipios? Aumentaron en Toluca, en Lerma, en Naucalpan, en Tlalnepantla, en Ecatepec. Pero resulta que el esquema de empleo que tienen la mayoría de los municipios sigue siendo el mismo, porque el gobierno municipal se convierte en el empleador número 1. Y así lo tenemos ya desde hace un buen rato. La administración urbana, cada día más administración urbana se requiere. ¿Y dónde se están preparando los administradores urbanos? No hay escuelas que se preparen. Necesitamos preparar administradores urbanos. Y entonces tenemos 3 procesos transversales que nos van a llevar a ese
a ese escenario. La transparencia, acabo de ver la semana de la Alianza por la Transparencia. México ya firmó, varias ciudades han estado firmando. ¿Qué va a generar en el ciudadano que su gobierno sea transparente? El que no haya administración pública por sorpresa, el que sepamos exactamente cuánto gana cada quien, cuánto se gasta, con quién se contrata la obra pública. ¿Qué va a generar eso? Todos esos son retos que hay que pensarlos. Y luego la reglamentación, más reglamentación o menos. Más reglamentación en qué o menos en qué. Porque hay mucha reglamentación que es como letra muerta. Si hiciéramos una cuenta, que algún día un abogado de apellido Carbonell, que escuché, si hiciéramos una cuenta del porcentaje de las leyes que son letra muerta, dice que alrededor del 70% de las leyes son letra muerta, solo se aplica el 30%. Vamos a seguir así con leyes que no se utilicen. Y los servicios administrativos, vamos a tenerlos desde la casa. Desde casa vamos a poder arreglar muchísimas cosas. Pero todo esto tenemos que irlo planeando desde ahora, si eso es lo que queremos. Si eso es lo que queremos, entonces hay que prepararnos con todo eso. Y el gobierno tiene que utilizar lo que yo le llamo los think tank, los equipos de pensamiento, para encargarles qué va a pasar en el futuro. Vamos a ver con un poquito de detalle. Les ofrezco que en 15 minutos termino, porque son muy rapiditos. En ingresos definidos por la capacidad recaudatoria sobre una base específica. Entonces, ¿qué fuentes de financiamiento tenemos y cuáles podremos tener en el futuro? ¿Qué necesitamos hacer para mejorar la eficacia de recaudación? ¿Qué necesitamos hacer para impulsar el pago de contribuciones del ciudadano? Porque hoy tenemos dividido al país entre los que cobran y entre los que no quieren pagar. Y esos que no quieren pagar buscan siempre la manera de a ver qué dice por ahí la ley y cómo la eludo o cómo la evado. En egresos delimitados por los propósitos de gasto y el rendimiento del mismo. Pero el gasto produce valor. El gasto tiene que producir algo. No se puede ir a la basura. Hay que repensar esa parte. ¿Se atienden las necesidades de largo plazo o solo las de hoy, las de mañana? ¿Qué estamos haciendo para gastos en el futuro? ¿El gasto se orienta a lo fundamental, prioritario e importante? ¿O cómo vamos a ir acortando eso? Porque si revisamos los informes de cuenta pública, parece que no. Hay mucha falla en esa parte. ¿Cómo corregirlo? En cuanto al gobierno, definir la relación entre autoridad y el ciudadano, individual y organizado. ¿Qué va a ser esa relación entre ciudadano y gobierno? Padecimos 300 años de dominación española en México y la mayor parte de los países de América, y nos dejaron sembrado una diferencia entre gobierno y ciudadano. ¿Cómo remontar eso y en qué tiempo? 300 años está metido en los genes de la cultura política del ciudadano latinoamericano. ¿Cómo captamos y respondemos las demandas y necesidades ciudadanas? ¿Nuestra acción contribuye a la gobernanza? ¿Cómo orientamos las energías colectivas en la gestión de los asuntos públicos? ¿La intervención reduce el conflicto social? ¿Y cómo mejorar el funcionamiento del cabildo y la participación ciudadana? Porque hoy los gobiernos municipales siguen como era con la época de los españoles. Era el gobierno municipal y aparte la población. Esfuerzos como el Consejo Ciudadano cuesta mucho trabajo. ¿Cómo acercar a los ciudadanos? En seguridad, ¿qué tan capaz somos para mantener la integridad del ciudadano, sus bienes, su vida? Miren, hay algunos teóricos que dicen que no nos hemos dado cuenta en México
que estamos padeciendo una variante de guerra civil, que por el número de muertos, eso no se puede explicar de otra manera, y que eso tiene explicación en términos de que la guerra civil se hace aquí en términos ya no del delincuente, sino del pobre que ve una oportunidad de vivir un tiempo con riqueza, aunque le cueste la vida o la libertad. Y esos son variantes de guerra civil. Bueno, ¿qué hacemos para fortalecer la autogestión y colaboración del ciudadano para construir una ciudad segura? En desarrollo económico, ¿qué tan capaces somos para atraer inversiones? ¿Qué debemos hacer para propiciar la innovación? Porque la innovación empresarial es un reto muy grande, pero nuestras empresas están trabajando en eso. Están haciendo mucha innovación empresarial, pero ¿dónde se enseñan a innovar? ¿Dónde desarrollamos eso? ¿Desarrollamos las capacidades productivas de la población y el territorio? Miren, tenemos 29,000 ejidos en México y ya hay registro de que cada ejido tiene por lo menos un potencial de una actividad productiva, pero no lo hacen y no camina el ejido como está originalmente. Todo está diseñado para que funcione bien y no funciona. Uno que otro ejido en el país funciona bien. ¿Por qué? Falta administración ejidal, falta empresa ejidal, falta innovación empresarial en los ejidos. Bueno, desarrollo social. ¿Qué hacer para proteger y desarrollar a los grupos vulnerables? Miren, acabo de estar en una reunión en Phoenix y fui a un supermercado y me encontré que en la caja, quien estaba atendiendo era una señora, le pregunté su edad, 80 años. Aquí, ustedes vayan a ver si una persona de 80 años puede ir a pedir trabajo a un supermercado. No se lo dan, ni de 60, a mí ya casi me corren. Entonces, piensen ustedes en que, ¿cómo vamos a trabajar con los grupos vulnerables? Tenemos que abrir escenarios para esos grupos, participación. Desarrollamos la solidaridad comunitaria, ¿cómo? Si hay maneras, hay experiencias en otros países. Miren, en Cataluña, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Proyecto de Israel. Y este proyecto lo que hace es jalar a todos los que han sido despedidos por edad y les siguen dando actividad. Y también están incorporando a todos aquellos que les llamamos discapacitados. Les encuentran actividad. Esa es la tarea del Proyecto de Israel. Y administración urbana, ¿qué hacemos para lograr la sostenibilidad de la ciudad? La calidad de los servicios. No hay un solo servicio público que podamos decir, este es muy bueno, en ninguna ciudad. Es un reto que tenemos que hacer algo para mejorarlo. ¿Y en dónde estriba? En la administración de los servicios. Ahí tenemos que mejorar la administración de los servicios. Tenemos la capacidad de afrontar estas crisis derivadas de contingencias y catástrofes, lo que se llama arquitectura de emergencia, como lo que pasó ahora con el huracán. Se ha dicho poco, hay que reiterarlo, nos salvó la Sierra Madre, esa fue la que le pegó al huracán. Si no ha sido por la Sierra Madre, quién sabe qué pasa, pero la fuerza que traía la terreno. Entonces, transparencia, reglamentación y servicios administrativos. Así es de que en México sus condiciones actuales no les permiten afrontar los retos de gran calado de los gobiernos municipales. Bueno, hagamos algo entonces hacia el futuro. Hay propuestas, sí hay propuestas, pero necesitamos hacer más, necesitamos trabajar más, sobre todo en la mentalidad
de los futuros ciudadanos, futuros gobernantes, para que no les vaya a pasar lo que a nosotros. Aquí don Arturo y su servidor fuimos presidentes municipales en la misma época, y lo que hemos visto de los ayuntamientos es casi tan igual, a lo mejor hasta un poquito más malo, pero poco se ha avanzado. Tenemos que hacer algo más. Pues así de que espero sus preguntas, si es que hay. Yo no tengo la varita mágica para resolver, pero a lo que les puedo contestar con mucho gusto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, don Roberto. No tengo preguntas, pero sí, con el permiso de todos ustedes, quiero hacer un comentario. Lenguaje sencillo y llano, con mucha profundidad. Dicen que hay una clasificación en atención al grado de especialización de una persona. De abajo para arriba, aprendiz, diestro, experto, virtuoso y maestro. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, mi nombre es Simón Flores. La pregunta es, ¿existe una metodología para realizar estos estudios de prospectiva? Y si existe también un informe al respecto. Buenas noches, mi nombre es Oscar Ruiz. Yo tengo una pregunta en relación principalmente a los municipios. ¿Cómo podemos hacer prospectiva en los municipios si de un trienio a otro cambian de gobierno? Un ejemplo, me tocó vivir el caso de Nesa, traían una forma de trabajar en seguridad, llega otro partido y cambia y baja los índices de inseguridad. Pero aunado a ello, se hizo la evaluación del mando único. Entonces, eso en relación a un sector, pero mi pregunta sería en relación a cómo haces prospectiva si regularmente los gobiernos no resuelven los problemas de fondo, resuelven problemas de canasta básica, cuestiones que no son netamente superficiales y no resuelven los problemas de fondo, como activar la economía, como mejorar habilidades para obviamente el desarrollo económico. Voy a contestar primero esta parte y luego entro a la metodología. Yo creo que tenemos que plantearlo en términos de la metodología y del convencimiento que hacemos. Si lo que hacemos es bueno, es difícil que la gente lo cambie, no porque lo diga una ley o no. Pero generalmente llega alguien que tiene otros intereses y esos otros intereses empiezan por ver a quién voy a poner en el cargo. Entonces ahí nos faltó un servicio civil de carrera. Lo que planteamos ahora en términos no de servicio civil de carrera, sino de cómo sustituirlo, es profesionalizar. Y el problema es que no quien cambia de gobierno, sino que el que cambia no sabe. Y si por ley se exige que sean certificados para determinado cargo, esa certificación los va a llevar a ir institucionalizando lo que sea mejor. No hay otra forma. Miren, ¿por qué otros países, otras administraciones públicas sí funcionan? Porque hay servicio civil de carrera. Entonces, el que va llegando al cargo sabe de qué se trata
y sabe que es lo mejor para su comunidad y no va a desechar lo que sea bueno. Puede que deseche lo que sea malo, pero lo que es bueno lo va a tener que seguir porque la comunidad se lo va a exigir. Entonces, mi modo de ver es de que tenemos que ir más por la profesionalización de los servidores públicos, que significa hacer de cada cargo una profesión. Si eso lo hacemos y así se exige por ley, vamos a mejorar muchísimo en lo que es la continuidad, que no hay continuismo. La continuidad significa consolidar lo bueno, avanzar en lo bueno, pero ir depurando también lo que no ha funcionado. El continuismo sería, pues no me importa que sean del mismo partido, ahí me voy. Pues ahí está, porque son los mismos los que están ahí, aunque no tengan capacidad. Esa es mi manera de pensar. En cuanto a la metodología, voy a mencionar, por ejemplo, un método, uno de ellos, pero hay muchos, el método Delphi. El método Delphi es lo más conocido para la prospectiva. Lo que se hace son equipos de trabajo con especialistas. Pensemos un poco en medicina, en términos de prospectiva, y vamos a revisar lo que está pasando con el cáncer, que es un flagelo de la humanidad. Se buscan a los expertos en cáncer, los más avanzados, se juntan y arman un cuestionario y empiezan entonces a hacerse preguntas como esta. ¿Consideran ustedes que en 5 años más se podrá tener la medicina para curar el cáncer? Y empiezan entonces las respuestas. Pues para el cáncer de piel sí, en 5 años vamos a llegar a eso. Para el cáncer de estómago no, estamos todavía muy lentos, vamos a tardarnos más en los resultados de las investigaciones, etc. Ese es un método de hacer prospectiva, y ahí es, insisto, lo estoy platicando así de manera muy esquemática, pero eso es lo que tenemos que hacer, y en los municipios, yo se los acabo de decir, por eso los comités de los ayuntamientos deben integrarse con la gente que más conozca de cada tema. Eso es participación ciudadana, y eso puede ayudar a ser prospectiva. Tenemos el ofrecimiento del comité de prospectiva en el DIAPEM para 3 municipios para hacer ejercicios de prospectiva, que van a ser muy interesantes porque será la primera vez que se haga. Para Toluca, para Chalco y para Nezahualcóyotl. Así es de que estarán pendientes ustedes de ello, y lo que hay que hacer es formar prospectivistas. Nosotros los prospectivistas lo que hacemos es ayudarles a hacer esquemas de trabajo. Nosotros no hacemos la prospectiva, hacemos esquemas de trabajo prospectivo, les enseñamos cómo se hace y buscamos a los expertos en temas. ¿Quedó claro? ¿Algo más? ¿Qué es compañero? Así te escucho. Buenas noches, mi nombre es Ismael Hernández, y bueno, respecto a la administración urbana, solo me resta decirle que habemos muy pocos. Le presento a mis compañeros. Pueden ponerse de pie. Pónganse de pie, muy bien, qué bueno que se estén preparando. Nosotros somos tesistas en la administración urbana. Muchas gracias. Bueno, me atreví a ponernos en pie para decirles que aquí estamos y que necesitamos a más gente como ustedes, más maestros que tengan la capacidad, y no que los que tenemos no la tengan, sino que tienen ese poder que algunos maestros que nos imparten clases no tienen. Es decir, tenemos 5 años para aprender cómo se administra un municipio, cómo se administra un estado, cómo se administra la nación, pero aún así nos hacen falta más años para poder recorrer todo lo que ustedes llevan de experiencia, sobre todo con los cargos que ustedes tienen, porque digo, si bien la teoría es una cosa, ustedes lo saben, en la administración pública
como tal es otra totalmente diferente. Entonces, solo me resta decirle que aquí estamos. Muy bien, pues muchas gracias. Yo quiero hacerles una invitación. En el Instituto de Administración Pública tenemos un programa para pasantes. Algunos hacen su servicio social, pero el otro es simplemente para que hagan prácticas profesionales. Yo les invito a los de Administración Urbana a que vayan al instituto y los invitamos a que participen con nosotros. Lo que tenemos que hacer precisamente es aprovechar la juventud de ustedes y unirla con la experiencia de maestros que tienen mucho conocimiento y que pueden mejorar mucho, pero sobre todo para que puedan ustedes innovar en la administración urbana. Así es que invitamos. Muchas gracias. Vamos a agradecerle al maestro Mauricio Valdés esta gran conferencia que nos ha impartido con respecto a lo que tiene que ver con la perspectiva en el ámbito gubernamental. Señores administradores, ustedes son los responsables de hacer la planeación. Si esa planeación es estratégica, que bueno, pero si esa planeación es estratégica y además prospectivista, es mucho mejor. Muchísimas gracias. Le entregamos este reconocimiento. Dice el Colegio de Licenciados en la Administración del Estado de México, luego el presente reconocimiento al maestro Mauricio Valdés Rodríguez por la impartición de la conferencia magistral La Administración de la Perspectiva Gubernamental a partir del 3 de noviembre de 2015 en Colegio Estado de México. Atentamente el Consejo Directivo de Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hacer unos anuncios coloquiales, si me permiten 2 minutos. El día 8 de diciembre próximo es el Día del Administrador. El Día del Administrador se festeja por todos los colegios en el país y este no es la excepción. Para tales efectos vamos a tener un desayuno en el Hotel del Rey y con cualquier miembro del Consejo Directivo van a tener la posibilidad de poder adquirir su boleto, que no es otra cosa que la recuperación del costo del desayuno. En ese desayuno, además, vamos a premiar a los mejores promedios propuestos por cada una de las universidades que están asociadas con el colegio. Así que, si tienen los mejores promedios, más vale que se apunten, porque el colegio les da un reconocimiento público por este desempeño académico. En tercera instancia, vamos a tener una conferencia. No podemos dejar de hacer transferencia de conocimiento a través de las conferencias. En esta conferencia nos va a hacer el favor de impartirla un asociado de nuestro colegio, un galardonado por nuestro colegio y además actualmente el delegado de la Secretaría de Economía en el Estado. Por favor, a nuestro querido Alfredo Velasco Lino, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Se los presento para que lo conozcan. Él va a estar impartiendo la conferencia el próximo día 8 de diciembre. En el desayuno que tendremos en el Hotel del Rey. Y para cualquier información adicional tenemos la página de Facebook, el blog, el Twitter y el correo electrónico. No me resta más que agradecerles a todos, a nuestros amigos, invitados especiales, queridos amigos del colegio, su presencia, a todos ustedes asociados estudiantiles,